ver. Buenas noches a todos. Por favor, vamos a hacer una prueba de sonido, como siempre. A ver, ¿hay alguien por ahí? ¿No hay nadie? Muy bien. ¿Alguien por ahí? Uno. Ah, ya. Buenas noches a todos. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Buenas noches a todos. Por favor, alguien que me confirme que tenemos sonido. ¿Bien? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya sabéis que es que yo de esto no tengo ni idea. Bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, estoy con el servicio técnico. Vamos a ver. ¿Por qué no me veo? Porque si no, no veo los mensajes. Bueno, buenas noches a todos. Un mes pasó del último directo ya. Nos estamos ya enviciando con los directos. Pero es que hay mucha información y mucha actualidad. Bueno, lo primero, felicidades a todos los papuchis retrasadas, pero yo creo que es muy importante felicitar a los papuchis, ¿eh? ¡Viva los papuchis! También felicidades a Pepa, Pepe, Pepo, Pepito, Pepitín, Josefa, Josefo y a todos los Josés, ¿vale? Y es primavera en el Corte Inglés. Bueno, ante el éxito de que me habéis dicho habla de esto y lo otro y tal, me he quedado con tres cosillas que habéis preguntado. Entonces, lo primero que os voy a comentar es que, bueno, si seguís el... Exactamente, felicidades, habrá muchos pepes por ahí, ¿no? Venga, se vayan numerando los pepes. Em, Supongo que, bueno, veréis los capítulos de la preparación de la Rotpillen, ¿no? De la Bitpillen. Bueno, todo esto viene a que sí, efectivamente, porque había gente que, no sé, le ha parecido tan increíble lo que ha pasado que yo creo que no se lo creían. Pues sí, efectivamente hemos tenido una movida con el chorro de arena, el número de bastidor y tal y cual, ¿no? Estamos llevándolo, vamos encaminados. Y además, os voy a explicar un poco el proceso también. El gato es el jefe, sí. Es gata, es gata. Mira, es tímida en cuanto hablas de ella. Bueno, quiero darle las gracias a mucha gente que ha contactado conmigo pues para intentar... sí, cuando seamos un poquito más de unga unga, vamos a actualizar el número de suscriptores. Bueno, quiero darle las gracias a un montón de gente que se ha puesto en contacto conmigo para intentar pues dar soluciones o sí, ayudar. Os lo agradezco un montón, un montón. Además, gente que me ha comentado cosas muy, muy interesantes. Entonces, como veo que también hay una parte que muchos preguntáis tema de legalizaciones, ITVs y todo el rollo, pues mirar, este caso en el que nos hemos quedado sin número de bastidor, pues es bueno para explicar cómo puedes recuperar un número de bastidor. Así, en nuestra propia carne lo hemos... Yo me acuerdo en los tiempos remotos, cuando yo tenía mi Panta, que luego hablaremos también de la Panta, que alguien me ha preguntado por la Panta y las Ducatis antiguas, y luego ya nos iremos metiendo en melocotón. Bueno, yo me acuerdo cuando tenía una Panta, resulta que fui a pasar, yo la compré de ocasión, ¿no? Se la compré un señor, era médico y muy serio, muy bien, todo muy bien, y yo iba montando en mi moto tan contento, con mi seguro, todo listo. Entonces, cuando me tocó pasar la primera ITV, antiguamente en los tiempos remotos, ya sabéis, cuando los curas iban en moto, en la ITV se solía pasar el carboncillo. Muchos de vosotros seguramente os acordaréis de aquella operación.
Era pasar, ponían un papel vegetal y le pasaban el carboncillo y como todo estaba troquelado a golpecitos, pues entonces se quedaba todo marcado perfectamente. Que este no ha sido el caso, porque como ahora lo que hacen son unas impresiones, digamos, no son láser, otros muy, muy someros, o sea, no hay profundidad, o sea, a poco que te pases con la lija o lo que sea, lo borras, lo borras. Bueno, pues en aquel momento me pasaron el carboncillo y de pronto descubrieron que el número de bastidor no coincidía con el que yo tenía en la ficha técnica, porque mi número de bastidor había sido sustituido por una causa de, supongo que había tenido un golpe y entonces tuvieron que cambiar el bastidor. Entonces lo que se hacía entonces, la propia fábrica te mandaba un bastidor con el número troquelado en la pipa y se añadía una R, ¿no? Pues no sé, en italiano, por reposizione, yo qué sé, y tal, ¿no? Vale, bueno. Entonces con esto es posible retroquelar un chasis, ¿no? Por varias causas. En este caso, que ha sido evidentemente una negligencia de un cabestro, ¿eh? Pues bueno, realmente todo se fundamenta en que demostremos que la moto es la moto y que esa moto además te pertenece. Entonces, estoy en gestiones con Husqvarna, aunque pertenece a KTM, no sé si estarán en el mismo edificio o no, pero yo hablo con Husqvarna, ¿no? A través de un concesionario que me lo está gestionando. Entonces, vamos bien, o sea, no han dicho no, ¿vale? No han dicho no, pero va despacito. Ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio. Entonces, me han pedido, evidentemente, ficha técnica, permiso de circulación. Y luego posteriormente me han pedido o el seguro de la moto, que no es el caso, porque como la tengo aquí parada, pues en casa creo que no necesitamos seguro, ¿no? Ya la haré cuando la tenga terminada y tal, ¿no? Entonces, algún documento. Y en este caso he presentado el contrato de compra-venta, ¿de acuerdo? El contrato de compra-venta. Y por otra parte, me han pedido el número de motor, una fotografía del número de motor. Esto es muy importante porque en industria, aunque a ti no te aparezca en la ficha técnica el número de motor, antiguamente sí aparecía, ¿eh? Antiguamente sí aparecía el número de motor, quiero recordar. Pues ellos identifican que si está ese número motor, es un poco muy sui generis, ¿no? Porque has podido cambiar el motor, ¿no? Pero bueno, ellos identifican que ese motor corresponde a ese número de bastidor y ya está, y ya con la prueba de que es tuyo y tal. Porque luego, con ese documento en el que identifican la moto contigo, la relacionan contigo, te vas a la ITV, que ya he hablado con una ITV muy maja, de una gente muy maja, que me la recomendó Aitor de Xpipe, ¿os acordáis? El que, vamos, el que nos hacía los escapes, nos hizo los escapes de SOS y de 948 y tal. Bueno, pues como él a su vez hace también transformaciones y tal, pues tiene contacto con ITVs, porque evidentemente en este maldito país ya sabéis cómo funciona todo. Así, perdón, así. Vale, pues una gente encantadora, Fran, muy bien, estupendo. Y entonces me han dado la solución, qué papeles necesito y tal y cual. Entonces, uno de los papeles que solicitarán ellos directamente, yo no tengo que hacer la gestión, es pedir un informe a la Guardia Civil en la que figure, evidentemente, el estado de la moto. Es decir, que no está robada, que no tiene ni un marrón o que no está mezclada en movidas. O sea, toda la historia va de identificar la moto y relacionarla con el dueño, con el que le está pidiendo que retroqueles. Pues claro, puede venir la Bernarda, ¿no? De la Bernarda y decir, esta es mi moto y no es su moto. Bueno, pues por ahí bien. Y bueno, creo que lo vamos a poder solucionar. De momento va bien encarrilado. De hecho, mirar, primicia mundial, mirar, ya tenemos, o sea, que vamos, pero volados. ¿Alguien puede mandar un mensaje para ver si salen los mensajes? Porque tuve problemas en el último directo, no me aparecían los mensajes. A ver, voy a hablar con el servicio técnico. Vamos a ver, porque no veo los mensajes si los ponéis o no.
Buenas noches, Master. Sí, hola. Vale, vale. De la misma manera, si hay algún tema que queréis hablar, me lo decís, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vale, espérate. Vamos a ver. Perdón, ¿eh? En pantalla. Vale, es que tengo el servicio técnico ocupado. Ahí estás. Bueno, vale, más cosas. Ha habido una pregunta muy interesante. Os veo que os inquieta mucho el tema de las inspecciones y tal, y de las legalizaciones de reformas. Yo he hablado alguna vez de esto, pero... Vale, me lo apunto. Combustibles sintéticos. Un momento, ¿eh? Vamos a apuntar así cosas ya. Perdón, vamos a ver. Sí, porque va muy bien este tema, porque además nos vamos a meter de lleno con el tema, pues eso, movida medioambiental, Agenda 2030, sintéticos. Vale, bueno, entonces, realmente legalizar no es tan difícil, o sea, la gente se asusta, pero no es tan difícil. Yo ya os he comentado que hay como un guión, digamos, tengo fiesta al lado. Madre de Dios, ¿cómo están? Bueno, hay que seguir una serie de guión en el cual tienes que cumplir una serie de premisas que no son difíciles de cumplir, ¿eh? Evidentemente estas premisas lo que hacen es limitarte el tema del diseño que estás haciendo o las soluciones técnicas que quieres buscar para que llegues al diseño que tú quieres. Por ejemplo, en la serie de la Rothpillen os he estado explicando tema lo que es el depósito, el subchasis, si es desmontable o no, pues el tema de, pues por ejemplo, de convertir la monoplaza, que eso te evita un montón de problemas a la hora de legalizar el tema del subchasis, porque ya los ingenieros ellos hacen unas interpretaciones de lo que es la normativa, ¿vale? Es lo que te llaman pasar por laboratorio, ¿de acuerdo? Un ingeniero prepara un informe técnico con todo lo que hay, tú le vas diciendo, por ejemplo, empezamos, ¿no? Bueno, le he metido un faro, ¿vale? Homologación, la homologación del faro. ¿Dónde está situado? Tiene que estar en unas alturas, el ancho, el tal, la posición, que sea acorde a normativa, que no es tan difícil, o sea, no es tan difícil. Ya os avanzo, además lo veréis en... Estamos haciendo mucho spoiler. Ya lo veréis en la serie. Os comenté que estoy haciendo 3 motos con la misma. Entonces la versión, digamos, estilosa que llamo yo, lleva un cupolino, que es el que monté en la guerrilla, con un faro ladeado. Eso no es legal, ¿de acuerdo? O sea, significa no lo puedes legalizar, porque la posición del faro es en el centro. O si pones ladeado, tiene que tener una pareja. Todo esto lo vas aprendiendo pues a base de hacer motos y de que te metan hostias, ¿no? Y que te tiren para atrás proyectos y tal. Como primera regla es, tira de un ingeniero que sepa hacerlo, porque no todos lo saben hacer y hay mucha gente que se anuncia que no realmente no soluciona problemas. Y yo sé, porque llevo mucho tiempo metido en estas movidas de las legalizaciones, que mucha de esa gente que está anunciando que te hace esto y lo otro tal, acaban en otros que saben de verdad que son los que les solucionan. Hace un tiempo, cuando hice Black Fury, aquella Royal Enfield Continental, que era toda de fibra de carbono, en plan resistencia, 2 faros, que habíamos rehecho todo el chasis, la parte trasera, habíamos hecho, ¿cómo se dice? Habíamos hecho un basculante totalmente diferente, o sea, había un montón de cosas y tal. Bueno, pues se empeñaron en pasar la ITV en un sitio, en una provincia española, y luego, claro, vinieron y dijeron que no la podían legalizar. Así que cogí, la repatrié, nunca mejor dicho, la repatrié y la pasé con la persona que me lo hace y no hubo ningún problema, ¿de acuerdo? No hubo ningún problema. No es que sea ilegal, es que sencillamente son interpretaciones de la ley que él las defiende,
los defiende frente a lo que es el laboratorio autorizado, que es lo que conocéis como el INTA, el IADA y hay alguno más y tal. Y es relativamente sencillo, o sea, no es tan grave, no es tan grave. Bueno, en el caso de la Rockpilen no tenemos problemas. Los escapes, por ejemplo, no se pueden legalizar. Tienes que poner el escape suyo o una sustitución que sea homologada para ese modelo, ¿de acuerdo? O sea, tiene que venir marcado y con su documentación. Normalmente los fabricantes de escapes te dan un certificado de que lo han legalizado. Yo trabajo mucho con fábricas italianas y entonces ellos lo tienen legalizado en el Ministerio, digamos, de Industria italiano. En teoría, como estamos en la Unión Europea, esta guachihuay que tenemos, en teoría tiene que valer. O sea, con eso llegas, pues por ejemplo, mira, tengo aquí, no sé si tengo, a ver. Sí, mira, ¿ves? Esto es un documento de legalización, claro, se ve al revés, pero pone Frentubo, ¿vale? Esto es con todas las homologaciones aquí alemanas, pa. Esto es para los latiguillos metálicos que yo pongo, que son recubiertos en Kevlar y además tiene un sistema de banjos y racores que tú lo aprietas, o sea, tú lo presurizas, pero porque lo preparan ya en la fábrica. Entonces, tú lo presentas y ya está legalizado, ¿vale? Así está. O sea, que no os asustéis, lo que hay que hacer siempre es echar mano de un buen profesional, como en todo, ¿eh? Como igual también con el tema de matriculaciones, de hacer histórico y tal. Que por ejemplo, hay una chavala que estoy empezando a seguir ahora que se dedica, bueno, hace de todo, ¿no? Pero se ha especializado en el tema de históricos. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, a ver si os lo pongo en algún momento. Bueno, no ahora, pero ya os lo pondré, porque es muy interesante lo que ella comenta con el tema histórico. Porque por ahí, por ejemplo, gente con la que yo trabajaba, he podido comprobar que andaba un poco pez en ese apartado, digamos, de hacer histórico. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí está claro. No tengáis miedo del tema de las legalizaciones o de modificar. Es solamente cumplir las normas. Vale. Entonces, sí, ya tenemos pantalla y así os veo. Están todos ahí. Vale, más cosas. Ha habido alguien que me ha preguntado por el tema, dice, habla un poco de las Ducatis antiguas. Vosotros sabéis que yo soy un flipado de Ducati, ¿no? Es algo que no entiendo. Mi Versys lleva unos escapes Leo Vinci homologados, sin problema en gases, pero me Leo Vinci y no lleva catalizador. Correcto. Vamos a ver. Vamos con la consulta de este señor, de Padrazo. Hombre, que has llegado a tiempo, macho. Dice, mi Versys lleva unos escapes Leo Vinci homologados, he pasado ITV sin problemas en gases, pero pregunté a Leo Vinci y no lleva catalizador. Yo no sé tu Versys de qué año será y qué homologación tiene, porque si es Euro 3, tiene que tener catalizador. No siempre el catalizador está en el silencioso. El catalizador puede estar antes de los silenciosos y luego tener un silencioso, es una petaca con laberintos. No todos los catalizadores van en la petaca, ¿de acuerdo? Es muy normal que vayan en la petaca, pero por ejemplo, todos los que veis modernos ahora mismo, que son muy cortitos, esa pedazo petaca que lleva, eso es el catalizador. Por ejemplo, en la Rockpilen, y lo veréis en los capítulos, yo he guardado la petaca original, que es asquerosa, es un cajón de zapatos así, ¿eh? Y me la he guardado por si acaso. Está hecha mierda, ¿eh? Pero a ellos no les importa. El caso es que yo, en la línea que he puesto, lleva un catalizador, ¿de acuerdo? En teoría les tendría que valer, pero si son muy tiquismiquis, tendrán que buscar la homologación grabada en el catalizador, ¿de acuerdo? Sin embargo, el silencioso lleva uno de Puturro de Foix, que voy a tener que poner el silencioso original. No, no. Tenemos problemas de comunicación. Vamos, va. Mujeres, tío. Venga, va. Hola, Cami. Bueno, el hecho es que también me lo he guardado porque eso, el silencioso, eso sí que tienes que presentarlo.
Normalmente ellos te piden, por el tema de los escapes, uno, muy importante, que el número de silenciosos sea el mismo que está homologado. Imaginaros que lleváis, por ejemplo, no sé, dos silenciosos en una bicilíndrica o en una cuatro cilindros que hace un 4 en 2, 4 en 2 en uno. Pues si tú vas con un 4 en uno no la pasas, porque si el tío sabe de qué va y te lo puede mirar, porque cuando no tienen duda, van a la ficha, hablan con el ingeniero, el famoso ingeniero, ¿no? Hablan con él, van a la ficha ¿cómo se llama? De homologación en industria y lo ven perfectamente. El número de silenciosos tiene que ser el mismo. La situación les da lo mismo. Es como, por ejemplo, en Madrid, ya sabéis, aquí en Madrid, ¿eh? Tú vas con un silencioso de competencia, digamos, y si llevas el DB Killer, no te multan. Que yo me quedé, a mí me lo han hecho y me he quedado planchado, cuando normalmente de toda la vida de Dios miraban el número de homologación en el silencioso porque va marcado, o va con una chapa o va marcado, va troquelado. Pero sin embargo, aquí los municipales te ven que llevas el DB Killer y ya está, puedes ir montando la bronca. Ah, la ITV mide CO y no detecta si llevas o no. El de la ITV me dijo que pronto lo mirarán y que busque un original. Bueno, sí, a ver, si llevas en Euro 3, volvemos a lo mismo, padrazo, tienes que tener un catalizador. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Mantén los originales, tardas en cambiarlo, nada, nada, nada. Más difícil sería en un coche, pero en una moto rápidamente lo haces. Y el tema, por ejemplo, de los silenciosos. Si tú compras un silencioso que ha sido homologado para esa moto, viene en el certificado que os he puesto que está homologado para esa moto, con lo cual la ITV considera que es una pieza de recambio, no hay que legalizarla, ¿vale? Eso está. Bueno, lo del CO es otra movida, ¿eh? Padrazo me dice que la ITV mide CO y no detecta si lo lleva perfectamente. Ellos lo que quieren es que estés en rango de CO. Y a lo mejor lo que se llama, en una inspección visual, ven si llevas el catalizador o no. Depende de lo que se quieran liar. ¿Vale? Entonces tienes por un lado emisiones y por otro lado el llevar el catalizador. El catalizador lo que hace, digamos, es coger todas las partículas chunguis, que hay para que no nos muramos, ¿no? Pero luego está la combustión, que es el CO. Eso es otra movida, que eso es cuando ya tienes que tocar landas y rollos y tal, porque combustiona como el culo. Pero ya sabéis que hay unos truquis, que son unos productos que te venden en las tiendas de recambio, esos que hacen matrículas y tal, y te lo pillan, lo metes, le das un rulo a la moto y automáticamente baja el CO. Así está. Vale, sí, se va a lanzar. El gato se va a lanzar, sí. Se va a lanzar. Bueno, más cosas. Pues no sé. Sí, venga, me parece muy bien lo del combustible sintético. Bueno, hay que partir de un punto, para la redundancia, de partida básico. Toda esta movida ambientalista que hay, es una movida económica, es una burbuja. Puede ser una burbuja como la de Hola Lola, es una burbuja como puede ser la de la vivienda, como yo qué sé, como lo que nos acaba de pasar hace 3 semanas con la guerra, ya no decimos la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Irán, ¿vale? Entonces, siempre tenemos una excusa. Y entonces, automáticamente se ha subido la gasolina en 24 horas, pero así, ¡guas! Vale. Todo el mundo preguntaba, y además hasta en la tele ha salido, ¿no? ¿Cómo es posible que me sube la gasolina si la gasolina que tienes en tu tanque, más el que tiene el distribuidor y tal, o sea, ya la tenías allí? Y además tienes una obligación de mantener 90 días de suministro, por cuestión estratégica. Nosotros tenemos 90 días, pero en Italia, porque yo le pregunté a amigos míos italianos y franceses, pero el italiano me dijo que les pasó lo mismo. Es muy curioso cuando ves estas cosas, ya me pasó a mí en la pandemia, cuando de pronto salía en la tele a decir las estupideces estas de tal. Bueno, em,
Bueno, aquí hay un señor que dice que debería dar 86 decibelios en su Ducati y le daba 36. Probablemente lo habrás quitado inmediato porque reventarás el motor. No está saliendo escape, ¿eh? ¿Vale? Si le han metido mucho bote de Coca-Cola y mucho rollo y tal. Bueno, lo que os decía, en aquel momento tan chachipiruli que nos montaron, pues resulta que de pronto un día hablaban de, ¿os acordáis? La distancia social, los palabras que sacan, ¿no? Bueno, yo suelo escuchar mucho radio italiana, Radio Virgin Italia, porque pone una música de puta madre. Yo escuchaba Rock FM, pero es un coñazo, porque es que para ellos solo hay 10 discos, no hay más, y es un coñazo, ya te aburres. Y además siempre te cuentan las mismas anécdotas, las mismas gilipolleces. Han entrado ya en la mediocridad de lo que es todo el puto país, ¿no? Entonces, eh, resulta que te decían eso, hablas con o escuchabas en Italia y era instantáneo. Bueno, pues con la gasolina ha pasado lo mismo. Eso es una burbuja, es pura especulación. Entonces, el tema medioambiental es pura especulación. Vuelvo a repetir lo mismo. No vamos a entrar en política, pero es que da lo mismo. Hablas de la vida y acabas hablando de política, de cómo te putean. Entonces, hace nada habréis escuchado unas noticias de que están trincando a una empresa estatal, Forestalia, ¿no? Porque la movida ahora todo es muy bonito cuando acaba en Alia, ¿no? Naturalia, Avialia, Forestalia, Pollaslalia, tal y cual, ¿no? Bien, ¿por qué? Pues porque es un negocio de, ya no solo de cómo gestiono la madera, de cómo me cargo una superficie o la quemo y entonces meto el molinillo, meto la placa, meto el rollo y tal. Bueno, pues este es el principio de toda esta movida. Hay una cosa, y para que veáis que es que ellos mismos el discurso se cae por sí solo, hace cuestión de 2 semanas, Von der Pachen, Von der Pachen, nos ha pedido, bueno, ha pedido perdón en la Unión Europea al Parlamento porque se ha equivocado, ¿os acordáis? ¿No? Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Vale, pues esto pasó lo mismo en la Comisión Europea. Dijo que lo siento, me he equivocado, no tenía que haber puteado la energía nuclear. ¿Vale? Pues ya lo tenéis claro. Sin embargo, hay países como nuestro amado líder que insistimos en la puta demagogia del tema ambientalista, que es una cochinada. O sea, esto es una burbuja enorme, no os lo podéis imaginar. Entonces, ¿qué pasa con el combustible sintético? Bueno, combustible sintético no lo hemos inventado nosotros. Sí, ya hace tiempo me comentan que los alemanes cambian la energía nuclear es considerada. Hace tiempo que ya llevamos ya 2 años considerando la energía nuclear verde. Yo me acuerdo de la carrera, yo recuerdo que soy biólogo y hice la especialidad de medio ambiente en la Universidad Autónoma Roja de Madrid, ¿vale? Y entonces nos daban nos ponían a ver así la Liga Comunista, la Juventud Socialista, su puta madre y los ecologistas in action y tal. Entonces a mí me cabreaba, un día tuvimos una conversación, una charla allí sobre la energía nuclear y tal, porque estábamos haciendo también unos trabajos sobre el impacto de la minería del carbón y tal, ¿no? Bueno, otros temas y tal. Y ya me tocó tanto las pelotas que me levanté y dije, ¡viva la energía nuclear! O sea, queréis que vayamos todos en alpargatas. Y eso que yo soy un usuario de alpargata, porque me parece el calzado perfecto. Pero vamos, o sea, queréis meternos en la era de las cavernas. Que sepáis que nosotros en el recibo de la electricidad llevamos pagando el apagón nuclear desde hace más de 25 años, ¿eh? Más de 25 años. Este pollas ha cerrado y ha destruido hasta las centrales. Nosotros, aunque quisiéramos volver al tema, cuando nosotros hemos sido la prueba práctica de que toda la energía, digamos, creada por las nuevas energías, esto y tal, es inútil, es un fracaso. Acordaros lo bien que lo pasamos el día
Van sin cordones, sí. Acordaros lo bien que lo pasamos el día del apagón, que nos fuimos todos a tomar cervezas, porque eso es España. Eso es España. Pasa, al menos vamos de cervezas, ¿vale? Bueno, que sepáis que ya ha pasado, ha estado a punto de pasar 2 veces más. Cuando pasa, Redalia, esa, ¿no? Que era Red Eléctrica Española, esta, que no es responsabilidad de nada, le pide a la gran industria que pare las máquinas para que nosotros podamos seguir teniendo luz, ¿vale? Entonces, es un fracaso. Volvemos a lo mismo. El combustible sintético, pues es otro bluff que han montado. El combustible sintético no es nuevo de ahora. De hecho, por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial ya se dedicaron a hacer porque ellos no tenían yacimientos de petróleo, o sea, tenían unos problemas de la leche, de suministro de combustible. Con lo cual ellos empezaron el camino a diseñar combustibles sintéticos, ¿no? De hecho, si veis, quien está promocionando el combustible sintético son los alemanes, porque ya van con avance. Bueno, eso también después de la guerra los americanos y los rusos ya se encargaron de pillar a todos los químicos y toda la gente que hacía esto. Eso está hecho ya, lo que pasa que no se ha sacado por temas de mercado y geopolítica y todo el rollo, ¿no? Y es otro bluff, porque además, no sé si sabéis que esto todo viene porque sencillamente la industria automovilística europea y también la de moto, porque la de moto sobre todo ha sufrido el envite, perdón, el embate chino, chusnos, ¿vale? Pero, pero la automovilística era por el tema de, pues eso, de los chinos. No pueden porque llevan mucho retraso con el tema eléctrico, ¿vale? La moto no tenemos retraso con el eléctrico porque sencillamente ha fracasado. O sea, ha fracasado. Lo único que queda es para ir a buscar el pan o para que vayas con el Acciona de turno, si no te matas con él. Ahí. Pero punto. No ha habido una proyección de la moto eléctrica porque la moto eléctrica es otro rollo. Es un tema que es pasional. Hay mucho tema pasional. Menos mal que todavía queda gente que concibe la moto como un tema pasional. No, no es... Cuando tú eres un urbanita, pues evidentemente, pues te vas con tu motillo, tu patinete, a ver, que me ataca, eh, y ya está, ¿no? Pero evidentemente un repartidor de Deliveroo o del Amazon o de Ali no se puede permitir estar cargando todo el... Pues muy mal, un amuno, que llegas tarde, falta. Bueno, pues no se puede permitir el lujo de estar cargando todo el rato, ¿no? Es que nos vamos liando. Sí, alguien decía Porsche. Sí, Porsche es el que ha dado más caña, pero en general todos los alemanes están perdidos. En lo último, hay un tío, yo no estoy del todo, te perdonamos. Yo hay muchas veces que no estoy muy de acuerdo con todo lo que dice, pero tiene unos análisis muy buenos, que es el de CarWow, que está, evidentemente, se dedica al tema, sobre todo a la automoción, pero también mete algunas pullitas por el tema geopolítico y tal. Entonces, Caballeros del Zodiaco, dice repartidor amarillo, Caballero del Zodiaco. Sí, así estamos, con los Power Rangers. Entonces, no es sostenible. Y entonces, por ejemplo, hace poco vi un análisis de él de lo que estaba pasando digamos, la industria alemana y es patético. O sea, es que están llegando a puntos de desempleo y de cerrar factorías parecidas a la posguerra en Alemania, ¿entiendes? O sea, que estaba todo destruido. Pues vamos por ahí. Pero estos son otros temas. Son otros temas porque nosotros mismos, pues no, nos lo hemos cargado. No lo hemos cargado. Entonces, combustible sintético, sí. Bueno, es que me da lo mismo. Es que es otro globo. Y además, mirad. El combustible sintético lo sacó Porsche y algún alemanote más, porque la idea del combustible sintético es que el que tenga pasta podrá llevar el coche. Perdón, podrá llevar un motor de explosión. Porque el litro de combustible sintético va a salir, pero a una auténtica barbaridad que no lo va a poder pagar la gente.
¿Cuál es el miedo que tiene ahora mismo el gobierno? ¿Cuál es el miedo? Que la gasolina se ponga, bueno, digo la gasolina, por no decir el gasoil, que ahora mismo ya creo que ha pasado de 2 y pico, no sé, porque yo últimamente, evidente, el gasoil no uso más que cuando voy en furgo de viaje por Europa y tal. He sido golfista toda la vida, con más de 10 mi madre, cuando decidieron dejar de fabricar diésel y entrar a nueva. Sí, bueno, es un volvista. O sea, eras un tío aburrido porque llevabas un Volvo. MotoGP lleva el 40% de combustible sintético para de ser 100. Bueno, no tengo ni idea si eso es así o no. Dice, si alguien lo sabe, que lo confirme. MotoGP lleva el 40% de combustible sintético para 2027. Ha de ser 100%, ¿verdad? Algo he oído, pero no te lo puedo certificar, ¿eh? Entonces, como por ejemplo, habéis visto a la Fórmula 1 lo que ha pasado, ¿no? Ya le han dado fecha de defunción porque están empeñados en meterlo eléctrico sí o sí. Este fin de semana se hace, aquí en Madrid, se hace la primera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula E, esa competición de Scalectri y tal, que hacen y tal. Y entonces, como aquí estamos potenciando ahora mismo, porque va a haber la gran fiesta de la Fórmula 1, porque hemos hecho un circuito de puta madre ahí en el IFEMA y tal, y lo vamos a llenar de turistas, y lo vamos a vender todo, y nos va a volver a subir el chocolate con churros, y nos van a putear más con los precios, pues tenemos que promocionar la Fórmula E, que es otra puta basura. Además, yo no quería entrar en esto, pero es que luego cuando ves influflus de estos, ¿no? Que van y que van en moto y tal, y empiezas a verlos como del tema eléctrico, o sea, claro, así va el país. Claro, supongo que tendrá que comer, ¿no? Tendrá que comer. Pero coño, sé un poco coherente, macho. Luego no vayas de ducatista y de no sé qué y tal. No, no. Yo, mirad, el tema del eléctrico, os voy a ser sincero, yo no voy contra el tema de la tecnología. Vamos a ver, yo he llegado a ir en tranvía en Madrid, aquí en Madrid, sí, Motoe ha sido retirada después de 7 años sin espectadores. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estaban hasta la pilila de tener que reponer todo el parque de motos porque a Enérgica se le incendiaba la carpa donde se recargaba. Si es que hay muchos temas que no tienen resuelto. Ahora mismo, hoy veía un reportaje, porque tenemos la tele mandril esta que tenemos aquí, explicando que tiene unos cargadores que cargan ya en 5 minutos el 70% y tal, y que además es súper emocionante porque depende de cómo gestiona la energía. ¿Y la conducción? ¿Dónde está la conducción? ¿Entendéis por dónde va? Entonces, vuelvo al tema. A mí, el eléctrico de por sí. Sí, dice, creo que cualquiera que pase cerca de cualquier fábrica que produce con químicos tiene que ponerse mascarilla a 50 kilómetros alrededor. Una gota de ácido contamina 10.000 litros de agua. Bueno, yo ahí también te podría contar cosas de cuando era biólogo ambiental y tal, ¿no? Por ejemplo, la central térmica de Andorra, que era una de las más contaminantes de Europa porque sencillamente consumíamos carbón español, que es el de peor calidad, uno de los de peor calidad de Europa. El secreto estaba en tirar la chimenea lo más alto posible para que el penacho saliera lo más alto posible, y entonces los sicilianos estaban reclamando a la central térmica de Andorra porque habían matado todos los olivos. En Puentes de García Rodríguez, los gallegos, si hay algún gallego lo sabrá, la cerraron porque tú ibas paseando por Puentes y podías recoger con una pala el sulfúrico. Te lo juro. Ahí no me daba ningún perro, ¿eh? Bueno, volvemos al tema del eléctrico. Yo no me niego al tema del eléctrico a nivel tecnológico, ¿vale? Yo he montado en tranvía, monto en metro todos los días, montamos en tren no montamos, ya no montamos en tren. Y había trolebús en Madrid. Yo en trolebús no lo he pillado, pero sí he pillado el último tranvía de Madrid, el 70, que iba por Arturo Soria. Y siempre que voy a una ciudad y tiene tranvía, intento montar en el tranvía porque me mola mogollón. O sea, no presentas próximamente nada en Bikebone. Bueno, secreto, tío. Ahora que sois más, mirad, esto es lo que vamos a presentar.
Ya está. Bueno, pues la tecnología está súper desarrollada. No sé si sabéis que los primeros coches eran eléctricos, no eran de gasolina, eran eléctricos. Pero bueno, también habría sus temas también técnicos, por eso se llegó a la gasolina, ¿no? Entonces, no es por el tema de eso, es en lo que se basa, en la gran mentira en la que se basa el rollo eléctrico, en la gran mentira. O sea, es decir, es para salvar el planeta. Venga, a tomar por culo, coño. O sea, ¿en qué planeta ni qué hostias? Os voy a poner un ejemplo. Que además matamos dos pájaros de un tiro. Madrid, aquí en Madrid. Yo os hablo de aquí en Madrid porque es donde vivo y donde sufro. Y bueno, otro día hablamos de más cosas. Pero vamos, aquí en Madrid esta semana o la semana pasada, resulta que ha salido la nueva ordenanza de circulación de aquí en Madrid. Y entonces, una cosa que ha cambiado, sabéis que nosotros no podemos circular con los sin etiqueta. Sí, señor Lola, tortitas con nocilla. Eso está. Luego no hablamos de jubilaciones. Bueno, entonces nosotros no podemos circular aquí sin etiqueta, ¿vale? Entonces además distinguen los que están empadronados aquí y los que no están empadronados aquí. Bueno, el tema es muy fácil. Yo ya hace 4 años tuve que tirar mi Alfa Romeo, yo creo que es la enésima vez que lo cuento, pero es el ejemplo. Tuve que tirarlo porque ni siquiera podía dejarlo aparcado en la calle, porque no me dejaban, o sea, no podía empadronarlo, ser residente en aquella época, porque ya habían sacado una ley impidiendo que empadronaras, que se metieran más coches sin etiqueta, ¿eh? Y lo tuve que mandar a la chatarra, porque no tenía dónde aparcarlo. Y ahora me dirán, joder, me lo he mandado a mi campo. Bueno, sí, hace 4 años. Bueno, pues esta semana han cambiado la normativa que han permitido, han hecho otra prórroga, que ya llevan 2 años haciendo prórrogas, para que circulen los coches sin etiqueta empadronados en Madrid. ¿Por qué? Porque dice que son solo 11.000. Mentira, son más de 11.000. Mr. Kimovie, pues no sé qué moto es esa. Bueno, seguimos. O sea, son más de 11.000. Y luego te viene el de movilidad y te empieza a contar que como llevan 3 4 años 3 4 años cumpliendo con, digamos, las normativas de la Unión Europea, que somos una capital muy limpia, ¿no? Porque lo que más les importa es el nitroso, no es tanto el CO, es el nitroso, ¿vale? Entonces, pues, que entonces podemos dejar que circulen, o sea, vamos a ver, macho, te has cagado por la pata de abajo porque hay un huevo de peña que va con eso, has provocado un problema social de cojones y entonces echas para atrás. Pero ¿qué has hecho con todos los que han tenido que tirar el coche a la basura y les has intentado hacer que compren un eléctrico? Teniendo que soltar como mínimo que 25, 30.000, ahora mismo 15, 28.000, con esas ayudas que además se acaban en nada y no van a ningún sitio y te las dan a los 2 o 3 años, cuando a lo mejor la batería se te va a tomar por el culo, cuando además no puedes cargar en ningún sitio porque no hay red, no hay capacidad, ¿entiendes? O sea, bueno, entonces va el tío y cuenta que como ha visto eso, que nos dejan. Yo no sé, yo hubo un dato en cuando hubo un dato cuando la pandemia que me dejó realmente muy pillado, muy pillado. Fue, Madrid estuvo confinado, bueno, como todas España, nosotros volvimos un poco antes. Sí, efectivamente eso es lo que han cambiado. Si eres residente de hace años en Madrid, es decir, que no puedes traer el coche de nuevas, comprártelo y meterlo aquí, y así se te deja de forma definitiva. Bueno, pero vamos a la segunda parte, que es la inseguridad jurídica. ¿Vale? ¿Tú te crees que te puedes plantear la vida con cosas que te lo van a cambiar pasado mañana? Porque yo ahora, ¿qué hago con ese coche que era mi vida? O sea, es que yo estaba enamorado de mi coche. Era un Alfa, un 145 cuadrifolio verde del 99 que estaba, vamos, no cagaba, estaba con él, que tal. Y eso, ¿quién me lo... ¿Cómo te resarces de esa movida? De esa movida. ¿Entiendes?
Entonces volvemos, sobre todo, es que son las incongruencias. Luego se permiten el lujo de decir que el otro gilipollas da inseguridad jurídica. Pero es que sois todos iguales. Hay una cosa que está clara. Aquí en Madrid, este ayuntamiento es Agenda 2030. Eso que lo tengáis en cuenta. Esto es una movida montada. Supongo que muchos de vosotros estaréis al día de la movida. Y si no, pues poneros en la movida. Porque esto supone muchísimas cosas. Lo del coche es lo de menos. Es lo de menos. Entonces, ¿de qué vamos? Pasado mañana, ¿cómo se dice? Te van a volver a decir, no, ahora no. De hecho, es a extinguir, o sea, en teoría, llegará un momento, yo creo que además es efectivamente, sí, para las elecciones, igual que cuando vamos a acabar con todas las putas obras estas, pues para las elecciones, ¿vale? Que otro día veremos qué pasa con el Real Madrid y tal. Bueno, lo que os quiero decir es que todo es un globo, ¿de acuerdo? No existe el cambio climático antropogénico, ¿vale? Producido por nosotros. Hoy mismo en Telemandril, aparte de hablar de la Fórmula E y todo el rollo y tal, ¿vale? Pues resulta que me vuelven a decir que los glaciares, ¿en dónde? En Suiza, que han retrocedido no sé cuántos años, 100 metros. Cuando hace relativamente poco, bueno, no sé, 4 o 5 meses, no me acuerdo cuándo, resulta que porque se ha replegado un glaciar de esos súper fantásticos, han encontrado una calzada romana. Cuando tú has estudiado esto, hay una cosa que es fundamental y que la gente debería estudiárselo, y todos estos idiotas que hablan y hablan y hablan, que se llama la historia geológica de la Tierra. Nosotros salimos de la cuarta glaciación antes de ayer. Hace 5 segundos acabamos de la cuarta glaciación. Coño, o sea, bueno, partiendo de eso, o sea, todo. Mira, esto es. Yo muchas veces digo a la gente, yo soy muy fan de las pelis policíacas y de investigadores y de misterio y tal, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los policías? Busca a quién se beneficia más de eso y encontrarás al asesino. Pues ya está, ya está. Bueno, combustible sintético sí está inventado, es otro rollo, vamos a poner clasista a nivel de tal, porque podríamos hablar también de la venta de la huella de carbono. Sabéis que todos vamos a tener una huella de carbono, ¿no? Una huella de carbono. Todos. Los que tengamos coche no, nos van a dar una huella de carbono. ¿Sabéis que la podemos vender? Tal vez a lo mejor es la solución para la puta miseria que vivimos, vender nuestra huella de carbono. Sí, 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 Majaril, dice, en el Jurásico los niveles de CO2 eran 7 veces mayores que ahora. Eso se explica con los volcanes, no con los coches. Sí, sí. Y con los meteoritos y con toda la movida. Pregúntaselo a Dinosaurus, ¿eh? ¿Qué cojones le pasó? Ha habido un caso hace poco que suena a coña, pero fue en el 2020, no, justo después de la pandemia, hubo una erupción de un volcán en lo que se llama el Cinturón de Fuego, que está ahí por Indonesia y tal, que se llamaba el volcán Tonga Tonga. No es coña, es verdad. Bueno, este volcán es submarino. Entonces, curiosamente, está de libro, es decir, está a 100 metros de la superficie. Este volcán hizo una erupción de cojones, como el famoso Krakatoa, aquel que provocó ¿cómo se llama? El invierno nuclear, pero provocado por un volcán. Que lean un poco qué pasó en la Edad Media. O sea, es que la Edad Media fue hace. Ya. Así. Eso es la Edad Media, ¿vale? Bueno, pues está a la altura, creo que eran 100 metros, ¿vale? Entonces sale y lo que hace es calentar y hace vapor de agua. Y hace una columna de 42 kilómetros de altura de vapor de agua. ¿Sabéis que hay a 42 kilómetros? La estratosfera. ¿Y sabéis cuál es el máximo acumulador de calor? El vapor de agua. Pues hizo un cinturón de vapor de agua en toda la Tierra, evidentemente no, porque giramos y y tal. Y entonces la NASA
Eso, la NASA. ¿Os acordáis de la NASA? Esos que no saben mandar otro cohete a la Luna. La NASA dijo y salió en una revista que es la más importante, o era la más importante, porque ahora es una revista woke de los cojones, que es Nature, dijo que se preveía 5 años de cambio climático, de calentamiento, provocado porque estábamos manteniendo nuestro propio calor. ¿De acuerdo? Pues ya está, y así hay un huevo de cosas. Sí. Bueno, combustible sintético, sí, chachipiruli, está muy bien. Sí, al final es química. Y me da lo mismo que la química venga ya del producto de la tierra o que tú lo hagas, ¿vale? Para eso están las drogas de diseño, son sintéticas, ¿no? Pues ya está. Vale, más cosas. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos hablar? Venga, un tema, dame un tema, que me estoy quedando sin combustible. Sí, sí. No, sí, a ver, todas las... Sí, eso hicieron con el papel de las cepas de las viñas para que se consumiera tantos litros. Sí. Vamos a dejar el tema este, yo creo que queda claro. O sea, cualquier cosa que veáis así, marronazo y tal, que no entendáis por qué es porque hay un motivo económico. No se va a acabar el mundo. O sea, tenerlo claro, no se va a acabar el mundo. Esto es una puta piltrafa que han hecho. O sea, es así. Y eso es lo que más me cabrea de la banda. Y entonces ya podemos entrar, sí, en, por ejemplo, y luego ves a todos estos influflus de mierda, ¿entiendes? De mierda, que están hablando de rollos. Eh, bueno, la Fórmula 1 ya se dio a tomar por culo porque ya es mixta con el eléctrico y ya incluso hasta los propios pilotos se tienen que morder la lengua para, evidentemente tienen un contrato, tienen que correr con lo que sea, como se dicen, corre con un triciclo. Eh, Como por ejemplo, para que veáis, otra burbuja de estas. Se está hablando que va a haber carreras de GP como en Madrid, urbanas. Bueno, urbanos se corrían en el año 40, 50 y 60 y por eso se hicieron los circuitos, porque la gente se mataba en los circuitos. Por ejemplo, la Bañeza. Y ahora volvemos para atrás. ¿Por qué? Para llevar esto a todos los puntos del planeta, porque si os dais cuenta, lo que somos los occidentales, los europeos, hemos perdido totalmente el interés por las carreras, sobre todo desde que nos hicieron pagar por ellas. Sobre todo en España, ¿eh? Porque en Francia e Inglaterra ya se pagaba por ella. Ahí hay otra cultura de pagar por las cosas. Aquí no pagamos por nada, por nada. Bueno, entonces para enganchar el mercado del sudeste asiático, China, compañía, y un día lo haremos en Bungi Bungi, pues entonces lo hacemos así. ¿Tú qué tienes? ¿Tienes un circuito rural entre las chozas? Pues te monto un circuito y ya está. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Venga, un tema aquí interesante, va. Sería muy difícil transformar una supermoto, una dirt track como similar a la Bultaco Astro. A ver, yo siempre os digo que todo se puede... exacto. Sí, el nuevo dueño de MotoGP y F1, Liberty Media, USA, se supone, saben de marketing. No, no saben de marketing. Vamos a ver. Vamos a poner los puntos. Vamos a ver. Venga, me remango, me cago en la puta. Los americanos no tienen ni puta idea de nada. O sea, hasta tal punto que no saben de moto, no saben de Gran Premio, no saben de nada. O sea, no tienen más que ver cuando montan sus carreritas, sus rollos. Que por cierto, paréntesis, las 200 millas de Daytona, este año, creo que ha ganado una Ducati Panigale. Esto es muy importante. Nosotros tenemos aquí metido en el coco las 200 millas de Daytona, que es lo que dieron las 200 millas de Imola, que es donde gana Ducati, donde empieza ya toda la historia realmente deportiva de Ducati. Bueno, pues este año creo que han ganado y sobre todo en la tercera posición ha llegado una chavala de 18 años con creo, una Panigale porque corre el campeonato en Moto América, corre el campeonato americano, se llama Kayla, no sé qué. Yo la sigo, es una tía cojonuda, o sea, es como si lo hubieran sacado allí de... Le han quitado el sombrero vaquero y le han montado una tía pecosilla, así, tal y cual. Y bueno, pues ha arrasado la tía, ha arrasado, bravo por ella. Bueno, entonces, el nuevo dueño sí, es Liberty Media, que además
también nos va a joder Superbike, porque Superbike también son propietarios de Superbike. Entonces, gente que quiere hacer que las carreras sean como Hollywood la noche de los Oscars, pues ya sabemos de qué va. ¿Vale? Es que ya seguro que empiezan a meter movida walk y tal, y no hablas de esto, no haga lo otro, y la tía esa no sé qué, y el otro, y ahora te pongo un piloto trans, y te pongo no sé qué. Bueno, no, no saben, no saben. Los americanos no saben, no saben, no saben de muchas cosas, no saben. No obstante, los americanos un trozo de, un trocito de nuestro esperma de Europa, ¿sabes? Que lo mandamos para allá y tal. Pero se han desviado. Eh, bueno, tema de la supermoto Accelerator Track está chupado. Si ya tienes un chasis que es de, digamos, de todo terreno, entre comillas, ¿eh? Porque las supermotar derivan del chasis normalmente que hay en campo. No tienes más que ponerle ruedas de, creo que son de 18 y ya está, manillar y a sacar la pierna. De hecho, en muchos campeonatos de supermotar, así empezó el supermotar. Era coger una moto. Yo me acuerdo de las XR600 en Francia, lo que se hacía era que le metían llantas de 17. Es que me estaba equivocando con Dirt Track. Es que no sé si me has dicho Dirt Track o supermotar. No sé. Bueno, en supermotar, el inicio de supermotar fue eso. Fueron coger motos de campo, meterle llantas de 17 pulgadas y a correr. Y así es que corrían exactamente igual, ¿eh? Y luego cogían y el tío a lo mejor corría algún campeonato regional de cross, le cambiaban las ruedas y ya está. Era lo versátil que había. Era una forma económica de correr. Eh, Alguien me ha dicho que ha llegado aquí por el canal del Galpo. ¿Vale? Bien, bien por el Galpo. Bueno, el otro día el Galpo. Es que de vez en cuando le veo. Entonces el otro día hablaba de las GTs. Y es que viene a colación esto. Pues también alguien ha hablado de las Maxi Trail y todo el rollo y tal, ¿no? La Maxi Trail es el ejemplo de los bollullos que hay ahora mismo, ¿vale? O sea, es increíble el poder que tiene de atracción semejantes cencerros de motos, que además no valen ni para tomar por culo. Entonces el otro día vi un vídeo de un señor que decía, la vendo. Y el tío la vendía en una Kobe no sé qué y tal, ¿no? Y dice, la vendo. Dice, la razón es por esta rueda de 21, que ni puedo ir en el campo con ella, porque la moto pesa mucho. Claro que tendrá que ver la llanta 21. Tu problema es que vas con un autobús. ¿No lo habéis entendido que no es para ir al campo? ¿Vale? Y luego cuando quiero ir de viaje, voy, claro, vas así, porque no está hecho para eso. Entonces, es, como te digo, en Francia la expresión es bâtard, es decir, es una cosa bastarda, no se sabe de quién es, ni para qué sirve. Pero ahora, crea una sensación en la gente, ¿no? ¿Sabéis? Es el tema de los sub. Bueno, ya hemos hablado de esto también, pero es que está bien recordarlo, porque ves cada iluminado hablando de esto. Es sencillamente el complejo de inferioridad que tiene la vasca, que tiene que ir alto, potente, no sé. Como te pases, te meto la defensa por delante. ¿Qué piensan las motos nuevas de 400, 500 de 4 cilindros? Que no son nuevas, que ya existían hace tiempo, mucho tiempo. Y todo esto viene de la movida japonesa. Sabéis, porque todavía sigue, que hay una legislación en Japón. Hay una legislación en Japón fiscal muy dura, que a partir de 400 pagas impuestos por un tubo. Y es muy complicado vivir con ellas en Japón. Por eso se desarrolló todo el mercado de 400. Y tienes auténticas virguerías. Son motores, pues eso, de 13, 14 mil vueltas. Son, digamos, las 7,5 hechos en miniatura. Digo las 7,5 porque derivaron en su momento a las 7,5, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque técnicamente son muy avanzadas. Tienen una parte de ciclo cojonuda, muchas veces superior a una 7,5 normal, ¿vale? No vamos a hablar de una RC45, una RC30, ¿vale?
Está en ese nivel, pero en 400, ¿vale? Y no es, por ejemplo, estoy pensando en una ZX-R. No es lo mismo que una ZX-R 7,5, entonces estoy acordándome, claro, estamos hablando del año 90 y bastantes y tal, que la pobre Kawa no tenía nada que ver, vamos, de hecho cuando quería correr en Superbike había que rehacer la moto entera. Y ellos vendían una versión que era la RR, digamos que podía tener la función un poco de carreras cliente. Una auténtica carreras cliente era la R7, ¿os acordáis? La IZ750RSP, esa era, y sobre todo la RC30 y la RC45, esos sí eran carreras cliente. Eso es cuando los japos aprendieron que tenían que hacer motos para circuito para ganar en las carreras. No se podía coger una moto de la calle e intentar hacer que fuera bien en un circuito. Nosotros, yo eso ya la habíamos aprendido antes. Nosotros hacíamos motos de circuito y luego las domesticábamos un poquito para ir por la calle. Que esto me recuerda. El otro día vi otro vídeo también porque coincidió la presentación de la nueva Monster. Bueno, dice, ¿qué opinas de tanta electrónica en las motos? Bueno, yo pienso que cuanta más complicación, más frágiles, más problemas vas a tener. Sobre todo lo que más me cabrea del tema de la electrónica en moto, primero es un argumento comercial, ¿vale? No te están salvando la vida para nada, ¿eh? O sea, no, no. No sé si habéis visto en el vídeo, he anulado el ABS sin que se entere nadie, porque veo que yo no controlo realmente el freno. Ya sé evidentemente que si freno en una raya blanca o en gravilla voy a ir a tomar por culo, ¿vale? Con el ABS puede que te lo evite algo, ¿de acuerdo? Pero cuando yo llego de verdad a frenar bien a un sitio que quiero meterla donde la quiero meter, no puedo, porque no llegan al suelo. No llegas al suelo en una tral, pues venden unos zancos para que puedas ir. Está hecho para pequeñitos. Yo tampoco llego al suelo, ni me interesa. Entonces, no me parece un control de tracción. Un control de tracción. No sé, tío. O sea, lo que te están vendiendo es intentar trasladar el GP a la calle. Bueno, el GP no van con ABS, evidentemente, un control de tracción sí. Pero esta conversación ya la hemos tenido. Entonces, ¿para qué cojones haces una moto de 250 caballos? Para controlarla. ¿No será mejor que vayas con 100 o con 90 y si la controlas tú, pues la moto? O sea, es que si os ponéis fríamente a ver las cosas, es que es estúpido, es, es el reflejo de la estupidez que estamos viviendo en todo. Entonces, ¿qué opino de la electrónica? Sí, efectivamente, eh, lo que están haciendo es que compréis el electrodoméstico más chulo, ¿vale? Lo habéis tenido con los Apple. O con, ¿cómo se llama este teléfono Huawei que tienen los MyWatch? iPhone, ¿eh? Si no tienes un iPhone eres un pobre mierda de la vida. Pues yo, macho, ojalá volviera el Nokia ladrillo ese, tío. ¿Entendéis? O sea, es toda argumentación. Volvemos a lo mismo. ¿Quién gana con esto? Pues ese es el asesino. Dice, pero ¿a qué velocidad vas para que te salte el ABS delantero en la calle si a mí me cuesta hasta que entre en circuito? Eh, Entra muchas veces, sobre todo en calle, sí, un paso de cebra, ¿vale? Un- una persona que se mete, sabéis que ahora mismo una de las cosas que está pasando mucho también es que los peatones, y yo me incluyo en ello, nos acostumbramos a pasar por los semáforos estando en verde para el tráfico. Hemos llegado a ese grado ya de prisa y de inconsciencia que lo hacemos automáticamente. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, y pequeñito, que había unos anuncios en la tele de urbanidad y de que te enseñaban a cómo conducir o cómo ir por la calle y tal y cual. Entonces te decían que cuando llegaras a un paso de cebra, te pararas, miraras a derecha e izquierda y prácticamente dejarás pasar el coche, porque a lo mejor el coche no va a tener la distancia necesaria para poder parar y no arrasarte, ¿vale? Entonces, cuando un tío se te tira, pues sí, a lo mejor ahí el ABS lo veo, ¿vale? Lo otro, si lo ves en el tacto del freno,
que es como esponjoso, que es de cartón. Cuando tú has estado toda la vida yendo con bombas directos, y yo, bueno, he tenido la mala suerte de tener siempre Brembo o los Discachati, vamos, frenos de mierda de estos que, pa, va, ¿no? Pues, bueno, pues es la mala suerte que he tenido, ¿no? Es el material con el que he trabajado. Porque cuando pillo una bomba de freno o un equipo japonés, claro, no me extraña que luego no hagan nada. No me extraña que luego alucinen cuando llegan a una parte ciclo. Es que es tan importante las partes ciclo. O sea, pero bueno, en fin. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Bueno, ya me he perdido. ¿Y qué más? Bueno, en resumen, el tema electrónico. Y luego hay otra cosa, que es que eso clama al cielo. Es Netflix. O sea, están vendiendo Netflix. Netflix con dos ruedas. O sea, tienes que hacer suscripciones. Pero macho, tronco. Como se dice aquí en Madrid, tronco. Yo estoy acostumbrado todavía a pagar mis cosas y a ser propietario de mis cosas. No hago alquileres. No hago leasing, no hago mierding ni polling, ¿vale? Compro la moto y me la quedo. Bueno, esto es otro argumento de no tengas nada, serás feliz. Y el que sabe de qué va la 2030, pues es eso, ¿vale? Es decir, tú ahora pagas por servicios, no pagas por propiedad, por tu disfrute. Siempre estás con el rollo, ah, me acuerdo antiguamente en muchas casas había, bueno, o en los hospitales, venga, que eso seguro alguien lo habrá visto. Si tú querías ver la tele, tenías que echar moneditas o el teléfono público, que era por moneda. Pues esto es lo mismo. La moneda es la suscripción que tienes que pagar a los fabricantes para que tú puedas tener tu moto full, es decir, full power, con tu ABS, con tu mierda, con tu cafetera, con tu asiento calefactable y la gente no se da cuenta. Muchas veces, de verdad, que yo ya pienso de verdad que les den por culo a todo el mundo, se lo merecen, ojalá que haya un pepinazo y que se vayan a tomar por culo. El otro día tuve una conversación con una persona que se dedica al tema de, entre otras cosas, supongo, de cursillos y todo el rollo y tal. Y la argumentación que daba estaba preocupadísimo de que la gente se hostiara, ¿no? Entonces, no forzosamente frenas más por ir más rápido. Sí, efectivamente. No es que vayas más rápido, es que tiene razón. Si tú haces un paso por curva rápido es porque dejas correr la moto. Realmente apenas la frenas o puedes colocar la moto, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ese toquecillo que le das para colocar con una ABS de por medio, no tienes la sensación que teníamos nosotros en el año 27 del siglo pasado, porque 27 es pasado mañana, ¿vale? Esto el otro día también lo hablaba con alguien. Jo, es que me estoy enrollando, vamos a ver, que no se me pierda. Mm, eh, a ver, es que si no se me va, es que me estoy haciendo mayor, ¿vale? Entonces, este señor hablaba, daba cursillos y tal, y era muy preventivo, muy preventivo, muy preventivo, ¿vale? Me parece muy bien. O sea, era evitar el riesgo a toda costa. Bien, yo entiendo que el riesgo es aprendizaje. Todos los que tenemos más o menos esta edad, porque sé que hay jovencitos, eh, exacto, el acelerador electrónico es para coger al que lo inventó y metérselo por el culo, ¿vale? Y electrificarlo. Es que es absurdo. Es absurdo. Que no puedas modular desde el principio. No lo sé, pero ahora os contaré esto de la evolución. Recordádmelo, la evolución de la moto. Me decís, la evolución de la moto. Vale. Bueno, pues este tío volvemos a lo mismo. Da cursillo, bla, 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 bla. Y entonces, todo en plan muy preventivo y tal. Y ya llegó un momento que le dije, macho, es que por ti, lo mejor que puedes hacer no es salir de casa. No vaya a ser que te haya un tiesto encima. Yo creo que el riesgo, en su justa medida, te da la experiencia y a su vez la experiencia te da a tomar el riesgo imprescindible
Y volvemos a lo mismo. Todos los de mi quinta, vamos a poner 50, 60 tacos, seguro que han pillado más de una vez, si es inherente. Te montas en una cosa que está desafiando todas las leyes físicas, es que te tienes que caer. Y te caerás, te caerás. Lo importante es que te levantes, cojas la moto, te pires, aprendas y ya coges un bagaje aquí. Yo no sé si os pasará a vosotros, pero sobre todo en circulación por ciudad, vas leyendo lo que hace el de delante por los gestos que hace con la cabeza o no. Claro. Muy bien, 66 años y una cebra de 95. Maldito molinillo. ¿Eh? ¿Nos pasa eso? Si ya sabemos interpretar, capullo ahora sí. Así, o así. Tal. Y ya sabes que va a girar, que te va a hacer la de Dios, que te va a montar la de Dios. Vas por un cruce y de pronto ves una furgoneta, sabes que va a hacer un giro de 180 grados, eso está claro, porque entre otras cosas hay una impunidad de la hostia ahora mismo. El auténtico problema es la falta de respeto de la gente por el contrario. O sea, yo, mira, el otro día puse en History una cosa que me divirtió mucho porque era una carrerita entre ciclomotores y tal. Y puse, bueno, pues hija, ¿no? O sea, de puta madre, pero no invadas el carril contrario. Me escribió el tío que había hecho la historia. Dice, es que no me di cuenta. Digo, pues te tienes que dar cuenta. Es que es, mira, es más chulo el juego. El juego es que no tienes toda la carretera, solo la mitad, y mola más. El otro día vi precisamente unos reportajes de la Punkspeak, que sabéis que corrí el año pasado, y de pronto me di cuenta que todos hacían trampas, porque nos decían en la salida que teníamos que ir por nuestro carril, no podíamos invadir el de al lado. Bueno, pues todo el mundo lo hacía. Y próximo año voy a ir y me voy a ir por donde me salgan los cojones y le voy a pegar una patada al otro y ya está, ¿no? Eh, bien, evolución de la moto. El otro día, viejo ya. El otro día estaba viendo una de las innumerables presentaciones de cómo va la nueva Monster esta V2 y tal y cual, ¿no? Y entonces, aparte de que el discurso era igual, porque supongo que le dieron la nota de prensa, ¿no? ¿Sabéis? Lo del equipo sincronizado de opinión, pues eso, lo mismo, ¿no? Pero lo divertido, realmente divertido, es cuando de pronto te sale una pequeña chavalita que debía tener 30 tacos. Venga, yo creo que tenía menos, pero vamos a poner 30 tacos. Y empieza a hablar que la Monster, que ha tenido una evolución, que tal, que se celebran los 30 años y que entonces esto era el culmen. Y entonces yo pensaba, pero vamos a ver, mujer de Dios, hace 30 años tú estabas en el escroto de tu padre. Eras un proyecto, no habías montado nada. Y entonces de pronto me di cuenta, nosotros que tenemos, vamos a poner la frontera en 50, ¿eh? Porque yo creo que los de 50, no creo que los de 40, o 40 y bastante, no creo que hayan empezado con motos de dos tiempos. Nosotros hemos vivido un salto cualitativo, porque lo que estamos viviendo ahora mismo no es cualitativo, es estúpido, ¿vale? Pero nosotros hemos vivido un salto cualitativo de la moto en el cual hemos partido de motos, de lo que había entonces, de dos tiempos, que se gripaban, que tal, que tenías unas velocidades, como mucho pillabas un 120, un 130 con una 125 preparada y tal y cual. No, ya te quieres un 2,5, o pillabas una 370 ya que era la muerte con ruedas, ¿no? Y los frenos, los rollos, los chasis que se doblaban y todo eso, nosotros hemos vivido con ello, hemos evolucionado con ello. Perdonad, me muero. Entonces, hemos evolucionado con eso. Hemos visto cómo hemos pasado a tener mejores frenos. De pronto empezamos a utilizar discos de freno. ¿Os acordáis que era el no va más entonces en competición hasta que pasó? Yo he rodado con mucho freno de tambor. Eso sí que era frenar. Ya ves, ni polla. Chasis, suspensiones. Yo creo que no hemos avanzado tanto en el motor, pero la parte ciclo, a años luz. Hemos visto toda la evolución. Alguien me preguntaba que le explicara cómo era el tema, cómo iba la Panta o la Sport City medio. Pues yo tuve una del 90 y otra del 73. Pues te lo voy a contar. Porque precisamente
Bueno, es que ahí no me voy a poner de acuerdo con los japos, porque los pobres japos no han empezado a hacer motos de verdad hasta, yo creo que hasta del 2000 o 2000 y algo. Antes eran una patata, una patata. No han tenido partes ciclo vamos, ni de coña, ni de coña. Ni siquiera aprendía de lo que hacían en Superbike, pero bueno. Bueno, entonces, eh, ya me he perdido. Panta y tal. Mirad, yo empecé con una rueda 3,5, ¿vale? Un monocilíndrico tranquilón, no hacía más de 120, puf, tuf, 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 me iba a la facultad, y un chasis de tubos como podía ser el de una metralla. Era un poco mejor el de Ducati, no porque fuera Ducati, sino porque estaba mejor hecho, los diámetros, todo era más rígido, ¿vale? Bien, cuando yo pasé una 750 GT, que era un bicharraco que pesaba 180 kilos, con aquel motoraco que arrancaba esa patada, porque nosotros no arranca patada y luego con botón, eso es otra movida que descubrimos, el botón, el arranque eléctrico. Entonces, eso era máquina infernal, pero máquina infernal. Además que tenía unas suspensiones de mierda. Eso lo ves luego con la perspectiva del tiempo. Cuando me compré la Panta fue llegar a la era galáctica. El motor era más pequeño, todo más silencioso. De pronto había porque era la correa de distribución. La horquilla y los frenos, bueno, como pesaba algo menos, bueno, pues nada, pero era una puta mierda de horquilla. Yo cambié la Paioli por una Marzocchi y era otra puta mierda igual, ¿no? Pero bueno, se ganaban carreras con ella. Ahora, la moto que me hizo el salto al hiperespacio fue la Ducati 7,5 Sport del año 90 que compré nueva, nueva, que era un chasis que derivaba de las F1, que eran motos de competición. No, Panta también era moto de competición, pero la F1 más todavía. Todo aquello lo comercializaron y lo metieron. Y es los abuelitos de toda la movida de Ducati posterior de los multitubulares. Y eso yo aprendí a montar en moto con las Sport del 90. Y eso llevaba unas llantas de 16 pulgadas, sabéis que frenaba y se ponía de pie y tal y cual, ¿no? Pero una potencia frenada, un tumbar, o sea, un subir la morcuera sin tocar el freno para nada. O sea, yo ahí aprendí, porque era un material, es que era como podías aprender. Luego, posteriormente, tampoco os creáis que ya he encontrado algo mucho mejor que eso, ¿eh? Mucho mejor que eso. No sé, 749R, 748R, pues no sé. Ahí ya entraban los motores, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un 7,5 Sport de apenas 60 y picos caballos, con motos ya a lo mejor de 120, 130 caballos, de bicilíndrico. Bueno, entonces yo veía a aquella linda muchachita hablando de la evolución de la Monster y qué tal y qué cual, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué sabrás? ¿Te has montado en esto? Habrás empezado hace 5 o 6 años en esta movida y no has más que visto mierda electrónica, ayudas por todas partes, no sabes montar en moto. No sabes montar en moto. Esto es como si un día nos quitan el móvil a todos. ¿Nos ha pasado? Pensar, me quitan el móvil y estoy muerto. Pierdo todos mis teléfonos, mis contactos. No, no sé apañarme. No sé apañarme. Yo, por ejemplo, no me sé mi teléfono. No sé el teléfono de la guapísima. Tendría que ir al ordenador y buscar su email para contactar con ella. No puedo contactar con ella. Es de pronto la falta tal. Pues eso es lo que pasa. Y te permites el lujo de hablar de una evolución de 30 años, que evidentemente te la han puesto los del equipo de opinión sincronizada de la puta fábrica. ¿Qué estás hablando de evolución? Luego vino también Cocos también, Cocos como, bueno, pues Cocos contaba también la misma tontería, pero vamos a ver, por favor. Yo he sido testigo. Está rodando a muerte en Francia, en Nogaró. Hay una curva que se llama el Caracol. No sé si alguien ha rodado en Nogaró, que es prácticamente una curva, no te voy a decir que haces 360 porque llegarías al mismo sitio, pero vamos, que hagas 240 grados y lo haces ¡pam! Eh, y vas tú ahí todo con mis... Ah, mira, me ha tirado, que luego me protesta y tal. Estás aquí, mira aquí. Eh, y yo con mi 748R y de pronto me pasa uno de la Copa Ducati, que ahí se hacía con una 600, me pasa con una Monster 600 por el piano, colega, por el piano. ¡Qué pasada! Ese motor apenas daba 50 caballos, ¿vale?
Pues ya está. ¿Qué cojones me estás hablando de la evolución de la Monster y tal y cual? Que lo único que habéis hecho es un pedo. Os habéis cargado el chasis de tubo porque, claro, la historia era vender que todo era muy nuevo y todo era muy cojonudo porque se había abandonado el chasis de tubos. Entonces la razón era porque tecnológicamente era mejor. Es mentira. Donde hay un chasis de tubos, déjate de hostias. Sobre todo díselo a las primeras panigales que en cuanto olían la escapatoria se partía el chasis. ¿Eh? Que es caja del aire y tal, y se partía la puta galamina esa que me... ¡Crack! ¿Os acordáis? Fue famosísimo, una de las primeras hostias de la Panigale cuando entró en Super, que saltó, se iba descomponiendo por el aire. No se hacen chasis de tubo porque es carísimo hacer un chasis de tubo. Y más en las referencias que hay ahora mismo de los costes de producción, de salarios y toda la movida. Y además hay que tener máquinas y gente que lo haga de verdad, bien. Todo lo demás que se está pam, 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 lo ponemos y ya está. Entonces, no mintáis, coño, no mintáis. Y luego aparte ya llegamos al tema ya de lo pasional, es decir, o sea, ya has perdido toda identidad. Bueno, esta guerra yo le he tenido mucho tiempo cuando trabajaba en Ducati y tenía que bregarme con toda la banda, pues los de los CBRs, ¿no? Que ellos iban con su palmo de viga, entonces veía mi moto lleno de tubos y dices, ¿esto quién te lo ha hecho? ¿Un fontanero? Digo, sí, 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 un fontanero. ¿Tú qué pasa? Que para sentirte seguro tienes que tener un palmo de viga, ¿no? Para que luego no frene y tal. Me habláis de 999, 848. Pues mira, yo entre 999 y 848 me tiro a por la 999. El motor de 848 es cojonudo, pero el de la 999 es mejor. Y luego en parte ciclo, la 999 fue una moto incomprendida total. Porque vino después de la 916, llegó un hueco, yo incluso la odiaba cuando la sacaron, me pareció un pedo pedorrero y luego me enamoro de ello posteriormente. Digamos, es un diseño y un concepto que ha cuajado con el tiempo, es como el buen vino, ¿vale? Se ha curado muy bien y es fantástico. Entonces, para mí, el chasis de triple 9 es uno de los mejores porque no es tan rígido como el 916 o el 1098 que, como decía Katka, era moto de ¿cómo? Moto de mensaje de paloma. Es decir, para que gire, tiene que, no, en cambio, la triple 9 era muy manejable. Es un chasis que es mucho más manejable con un 1098. Yo, de hecho, nunca he trabajado. Preparé una vez un 848, pero nunca he trabajado con el 1098. Nunca me lo compraría. Nunca. Mm, Me gusta más el triple 9. De hecho, una que tengo pendiente para hacer, que sabéis que es la 948, es un chasis 749 y lo he elegido a posta, entre otras cosas, porque no quería la regulación de ángulo. Bueno, me parece estúpido, porque además cuando la ponías en la más cerrada era inllevable la moto. Entonces, y aparte pesaba 1,5 kg. Ya sabéis mi obsesión por el peso, no por mí, sino por la de las motos. Y me parecía, pues, un chasis de 749 el mejor, el mejor. No he probado, vamos a ver, mirad, os voy a contar una historia. Yo preparé una Monster 821, hice un kit que era el Panta 821, que a ver si un día hago también un especial sobre ella, de cómo la hicimos, cómo hicimos el diseño. Y, y entonces, bueno, la 821 es como la 1200, lleva el mismo chasis, el mismo todo, todo es exactamente igual. El motor también va colgado. Me pareció una genialidad a nivel de diseño coger el motor y meter el chasis a las culatas. Daba miedo verlo, ¿eh? Pero era genial y luego de ahí, digamos, eso sí que era un motor totalmente autoportante y un motor que hacía de chasis completamente. Siempre en Ducati el motor ha sido parte del chasis, no como los japos que está metido dentro de un chasis. No, en Ducati el chasis es parte, perdón, el motor es parte del chasis. Pero es que en este caso era la unión entre la parte delantera, la dirección y la parte de atrás, era el motor. Cuando vi el primer amortiguador colocado horizontalmente que iba trincado del basculante a un lateral de la culata, digo, esto se va a deshacer. Y no, ahí está. Es genial. Ahora, ¿qué pasó? Yo la probé. Y con la perspectiva del tiempo, porque yo ya había tenido varias Monster de tubos, ¿vale? Es decir, he tenido varias Monster 900, pues del 92, del 93, de carburación,
de inyección, una 1000, y he probado un montón de ellas y tal, ¿no? Y una moto que es totalmente intuitiva. Además, es que, según iba diciendo a la chavalita esta, la historia de los 30 años, pero a ver, cacho boyullo con pelo largo y tal. Chasis de la Monster deriva de la 851. Campeona del mundo de Superbike, cojones. O sea, ¿qué tonterías vas a hacer? ¿Qué ha ganado la 821? ¿Qué ha ganado la esta? Ahora la están metiendo a correr. Es el V2, que está corriendo ahora mismo en Super Sport. Sabéis que ha cambiado la categoría. Está la V2, está la MT-09, bueno, la XSR, bla, bla, bla y tal. Bueno, pues hay sus dudillas y tal, aunque la crítica dice que va muy bien y realmente a mí también os confieso que el chasis puesto en pelota al V2, el chasis me mola, parece un monocasco, ¿no? Pero cuando yo probé la 821, la 1200, me pareció tan imposible de llevar, me parecía llevar un autobús. Digo, esto no es una Ducati, o sea, esto es dificilísimo de meter. Pesa un huevo, o sea, es que manejándola en parado, sencillamente balanceándote con ella, es que tú pillas una Monster de las antiguas y es que lo flipas. Vamos, de hecho, es el chasis preferido que tengo donde hago un montón de preparaciones. Por ejemplo, de la famosa Quantum, la que me dejaron sin pagar y tal. Que, atención, noticia, ha aparecido el tío 3 años después. Ya nos hemos puesto al día y ahora se la estoy terminando. Ya os haré un reportajillo también de cómo está quedando y tal. Bueno, pues es una Monster 900 del 93, con un sistema de suspensión totalmente regulable con arco y con balancín. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? No sé. Pero eso como todo, ¿no? Volvemos otra vez a las trail, ¿no? Y entonces que se me quedó por decir el Galpo, de pronto habla de las GTs, las Gran Turismo. Dice, ya no se hacen. O sea, tronco, ¿qué crees que es una Maxi Trail? ¿Una GT? ¿Es un Pullman? Pasa que ahora mismo ya no vas, digamos, incorporado, ni vas con una posición un poco metida. No, 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 ahora vas sentado. En plan, gran jefe, gran jefe, toma café, llama a la azafata, ponme el aire acondicionado y tal cual, ¿no? Y ahora vamos a ver en la gran pantalla esta el capítulo de, yo qué sé, de lo que te dé la gana. Del hormiguero, venga, vamos a ver el hormiguero. Eso es las motos de ahora, la GT. No sé si habéis visto, porque el otro día me quedé sorprendido, ha sacado Bimota una moto de... alguien me ha preguntado, las 400, sí, Bimota ha sacado, supongo con base en un motor Kawasaki, porque sabéis que Bimota ahora mismo es de Kawasaki, ¿vale? Ha salvado a Bimota. Bueno, bien por ellos, que no se mueran. Un motor japonés tal. Bueno, pues sí. Vale, pues Bimota ha sacado una 400. 4 cilindros. Y hablan que, bueno, el equipamiento, el chasis tal, está a nivel de su moto de la categoría grande, 1000, la de Superbike que está corriendo y la que tienen para la calle. O sea, es a escala, yo creo que la han hecho a escala. No, no sé cuánto va a costar. Súper interesante. Lo que están vendiendo por ahí ahora mismo, que te venden las CBRS, pues, evidentemente son motos, son consumibles. Es para, por favor, ¿me puede traer un pollo con patatas? Y tal, y entonces llega jefe y te trae el pollo con patatas. Vienen en una 400 bicilíndrica, de esas 500 y bla, 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 bla. Es para los que pueden más y no van en bicicleta, pobres chavales que van en bicicleta. Pues eso es lo que hay. 12.000 pavos cuesta la Bimota. Sí, han hecho dos versiones, la barata y la que lleva Olins y bla, 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 bla. Hostia, macho. Bueno, las series limitadas y lo bueno se paga. En fin, eso era la filosofía de antes, ahora ya no. Ya veremos a ver. Bueno, creo. ¿Llevamos qué? 1 hora y media. Si no me hacéis una pregunta más, me, me voy a ver una peli de policías para ver quién es el asesino. Venga, tenéis exactamente nada. Un minuto. ¿No hay preguntas? Me voy.
Me parece muy bien. Bueno, chicos, nada más. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Prepara una Aprilia. A dormir. Prepara una Aprilia. Pues 39.000 la Bimota Retro. Sí, pero la Bimota Retro esa que han sacado, esa sí que no me gusta nada. Esa sí que me parece que el tío se ha metido un chute de lo que sea, de grapa, ¿eh? Es fea de cojones. Me gusta la que corre en el Mundial y creo que hay una versión para la calle. Próximo evento al que asistir. Joder, ahora para... Todos, ala, Bueno, espérate, vamos. Prepara una Aprilia. Sí. Bueno, de hecho, tocando la Big Pilen, que realmente es una Duke 690, me estoy. Oh, ¡buah! Me estoy enganchando. Me estoy enganchando. Y me parece muy interesante. Una moto muy interesante para preparar. Me gustaría preparar una 790. Estoy mirando. Pues como han sacado el 890 y ahora la 990 RCR y tal, me parece una joya, me parece cojonudo. Cojonuda la moto. Y Aprilia, me gusta mucho la RS 660. La Sport Classic, Juan, mándala a la chatarra ya, ¿vale? A la chatarra, ¿vale? Eso es otro invento de marketing, como la... ¿Habéis visto la mierda que han sacado para celebrar los 100 años falsos de Ducati? Con la base de una Scrambler intentando hacerla pasar por una Imola del 73. O sea, es que hay que... a ver, como merecer la pena, Juan, una Sport Classic, pues merece la pena. Además es una inversión, ¿vale? Pero bueno, hay Ducatis mucho más interesantes. Entonces, volvemos a lo mismo. Aprilia RS 660. La V4 también me gusta mucho, pero a mí me gustan más pequeña. ¿Sabes por qué? Porque creo que la aprovechas mejor que un aparato, un misil de esos que eso sí que ya llevas la fecha de caducidad allí y tal. Bueno, en cuanto a eventos y tal, bueno, os puedo decir que la GRR estuvo al final, la llevó Royal Enfield Fábrica al Salón de Augu de Lyon, al Salón de Ruedas de Lyon. Y creo que lo siguiente acabará ya su vuelta mundial. Eh, sí, sí, Buxel, sí, tiene razón. Ya sé que dan problemas. De hecho, vi cómo estaban reparando, no sé si una rellamada de fábrica o qué, con 790 por el tema de los árboles de leva, que eran problemas de montaje en fábrica. Pero claro, esto me recuerda a los tiempos de Ducati con la 500 Desmo y la Twin, donde incluso hablan de que hubo sabotaje. Está. Pensar que KTM, el problema de KTM es que ha estado en quiebra dos veces, ¿vale? El otro día leí que ha conseguido una burrada de dinero que le va a devolver a bajar, para recuperar la propiedad de KTM porque no quiere el sistema indio. Me parece una postura cojonuda. Claro que sí, Forza Europa, macho, que den por culo a todos los más. Vale. Triumph 1300 de los 90. No. He hecho. Hay una preparación que se llama Rocket 3, que está disfrazada de BSA, que otro día ya os contaré la aventura de ellas, que está hecha sobre una Legend TT 900, la tricilíndrico. Motor muy interesante, me parece también. En 3 cilindros me parece un motor súper interesante. Igual que me hace mucho tilín la Yamaha, la XSR o MT-09, me hace mucho tilín. Que también el otro día escuché algo de que ha habido una rellamada, una movida, pero bueno, es como todo. Me, me parece súper interesante. De hecho, hice el Canelo, me ofrecieron una vez eh, intentar hacer una XSR y mi, ¿cómo se dice? Mi demagogia me jugó una mala pasada, ¿no? Porque tiene un chasis de estos Delta Box perimetral y tal, que bueno, bien puesto y tal es bonito, también me gustan. Ya veréis cuando acabe la SZR que tiene un chasis perimetral que va a ser espectacular. Y perdí la ocasión, hice el canelo, el bobo. Bueno, ahora ya os animáis todos, macho. No puede ser esto. Bien, sí, venga, ya se acabó, ¿vale? Quejar algo para más adelante. Este lunes, nuevo capítulo.
K12RS del 98. ¿Qué opinas? Los motores de Osmo 4 se suelen estropear los calabacines. Bueno, no sé. Claro, eso es el corrector. Balancines, balancines. Sí, efectivamente hubo una serie de las ST4. En la ST4S ya no pasaba, que es otra movida ambientalista de los cojones. Antes el endurecimiento se hacía con un cromo, que la Unión Europea decidió que era hipertóxico y entonces hubo que cambiar la fórmula. ¿Qué sucedió? Que la dureza ya no era dura y entonces tú ibas limando. Me recordaba lo que pasó con las 24 horas de Ducati, que hubo el famoso punto 5, hubo toda una partida que salió, que tú ponías, arrancabas y no hacía ni 10 kilómetros, se comía, se limaba. Sí, pero vamos a ver. Si tiene muchísimos kilómetros, ya le han cambiado los balanceros, los cambiaron en garantía. Que al principio no los pagaba Ducati, una protesta generalizada porque fue una movida a nivel mundial y entonces los cambiaron en garantía todos. O sea que si tiene muchos kilómetros no tengas pega que ya los han cambiado. Vale. Exacto. Estar atentos al nuevo capítulo el lunes. Que no sé qué pasará. Lo mismo aterrizo un marciano aquí en la cocina. Pero ya veremos a ver. Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Ah, por cierto, somos 2410 recios de Pepa. ¡Ah! Somos la hostia, estamos creciendo como un cohete. La hostia. Bueno, chicos, chao. Que lo paséis bien. Buen fin de... que hoy que es sábado, sí, sí. Bueno, pues el domingo, lo que quede. Chao, chicos, pasadlo bien. Vamos a ver si sabemos parar esto. A ver, up. Bueno, me tiré media hora para parar esto. Aquí está. No.